Mi nuera me gritó durante el almuerzo familiar: «Vieja, masticas muy fuerte, ve a comer a tu cuarto, das asco», y el ambiente se congeló al instante. Soy Eulalia, tengo 77 años y soy viuda desde hace 12, la que ha cargado esta casa sobre sus hombros sin que nadie lo valore como se debe. Lo que ellos no sabían es que yo llevaba encima algo que cambiaría el peso de esa mesa para siempre, sin necesidad de alzar la voz. Todo ese domingo había empezado como tantos otros, con el sol entrando por la ventana de la cocina y el olor a pollo asado llenando los rincones. Yo me había levantado a las 5, como siempre, para tener todo listo antes de que bajaran. Pelé las papas, corté las zanahorias en trozos parejos, preparé la ensalada con el aderezo que a los niños les gustaba. El arroz lo cocí a fuego lento, removiendo de vez en cuando con la misma cuchara de madera de olivo que usaba desde que me casé con Manuel. Esa cuchara había removido miles de ollas en su vida. Sopas para cuando Rodrigo tenía fiebre, guisos para estirar el dinero cuando la fábrica cerraba, postres para celebrar cuando mi esposo cobraba. Ahora removía comida para gente que ya no me veía como parte de la familia, sino como un mueble viejo que ocupa lugar. La casa era mía. Manuel y yo la construimos con nuestras manos hace más de 40 años. Él traía los ladrillos de la obra. Yo cocinaba para los peones y lavaba la ropa sucia de cemento. Por las noches, cuando él dormía, yo tejía en el telar que teníamos en el patio. Vendía mantas, tapices y cortinas en el mercado del pueblo. Ese dinero pagó la escuela de Rodrigo, los medicamentos cuando Manuel empezó a toser por las noches y hasta el terreno donde ampliamos la cocina. Pero después de que mi esposo se fue, todo cambió de forma silenciosa. Rodrigo se casó con Mariana. Tuvieron a Sofía y a Pablo, y cuando perdieron el departamento por deudas, les dije que vinieran. «Es temporal, mamá», me prometieron. 12 años después, seguían aquí, y yo había sido movida al cuarto del fondo, el más pequeño, con el telar apretado contra la pared como si fuera un estorbo. Mientras ponía la mesa ese domingo, sentía el peso de todos esos años en la espalda. El mantel era uno que yo misma había tejido con hilos azules y blancos, un patrón de hojas que me tomó 3 semanas completar. Los platos eran los mismos de siempre, algo descascarados en los bordes por el uso, pero limpios. Coloqué los vasos, las servilletas dobladas y me senté en mi lugar de siempre, la silla al final, cerca de la ventana, donde el sol me daba en la cara y podía mirar hacia afuera si la conversación se ponía incómoda. Rodrigo llegó primero, con el cabello todavía mojado de la ducha y el teléfono en la mano. «Huele bien, mamá», dijo sin mirarme, tecleando algo. Luego bajaron los niños, Sofía con su muñeca bajo el brazo y Pablo pidiendo jugo antes de sentarse. Mariana fue la última, perfumada y con una blusa nueva que debía haber costado más de lo que yo ganaba tejiendo 2 tapices. Se sentó, miró la mesa y suspiró como si algo ya la molestara. Empezamos a comer. Yo cortaba los pedazos pequeños, masticaba despacio, o al menos eso intentaba. La dentadura que me pusieron hace 3 años nunca ajustó del todo bien, y a veces hacía un sonido que yo misma notaba, pero era un sonido de vieja, de alguien que ya no controla el cuerpo como antes. Los niños hablaban de la escuela, Rodrigo comentaba algo del trabajo, Mariana interrumpía para contar de una vecina que había comprado un auto nuevo. Yo escuchaba, asentía, servía más arroz cuando veía los platos vacíos. Nadie me preguntaba cómo estaba, si me dolían las manos después de tejer hasta tarde, si había dormido bien. Era como si yo fuera parte del mobiliario, útil, pero invisible hasta que molestaba. Entonces llegó el momento. Estaba masticando un pedazo de pollo cuando Mariana dejó el tenedor con fuerza. Sus ojos se clavaron en mí como si yo hubiera cometido un crimen. «Vieja, masticas muy fuerte. Ve a comer a tu cuarto, das asco». El grito cortó el aire. Los niños se quedaron con la boca abierta. Rodrigo levantó la vista del teléfono por fin, pero no dijo nada. Solo me miró con esa expresión que conozco bien, la de alguien que elige la comodidad antes que defender a su madre. No contesté de inmediato. Sentí el calor subiendo por el cuello, pero lo contuve. Llevaba meses preparándome para algo así. Don Fernando, el viejo notario que fue amigo de Manuel, me había ayudado a poner todo en orden. Fuimos varias veces a su oficina, siempre cuando Rodrigo y Mariana salían a trabajar. Le conté las veces que me habían hecho sentir que sobraba,
La ropa que tiraron porque estaba vieja, el cumpleaños que olvidaron, las noches en que me pedían que me quedara en el cuarto para no molestar a sus visitas. Él tomaba notas, me explicaba con palabras simples lo que podíamos hacer. No usábamos términos raros, solo hablábamos de lo que era justo, de que la casa tenía mi nombre desde siempre, de que el dinero que yo había guardado de mis tejidos estaba en una cuenta solo mía. Eulalia, cuando llegue el momento, esto les va a pesar, me dijo la última vez entregándome la copia. Esa copia era la que llevaba en el bolsillo del delantal ese domingo. La saqué despacio, sin apuro, mientras ellos me miraban. La desdoblé una vez y la puse sobre la mesa, justo al lado de la fuente de pollo. El papel crujió un poco contra el mantel. No dije nada. Solo lo dejé ahí, con las firmas visibles y las letras claras que explicaban cómo yo había decidido el futuro de todo lo que tenía. Vi cómo los ojos de Mariana cambiaron. Del enojo pasaron a algo parecido al miedo cuando leyó las primeras líneas. Rodrigo tomó el papel con manos que temblaban un poco. «Mamá, ¿qué es esto?», murmuró, pero yo ya me había puesto de pie. Tomé mi plato con las dos manos. El calor de la comida traspasaba la loza y me llegaba a las palmas, recordándome todas las veces que había cocinado para ellos sin quejarme. Caminé hacia la salida del comedor sin mirar atrás. El pasillo estaba fresco, más oscuro que la mesa bajo la lámpara. Pasé por las fotos colgadas. Manuel joven, Rodrigo de niño, yo en una esquina de una imagen familiar, siempre sonriendo poco porque estaba cansada de tejer hasta la madrugada. Cada paso que daba hacía crujir las tablas del piso que yo misma había ayudado a pulir hace décadas. Mientras caminaba, los recuerdos venían solos, como hilos que se desenredan del telar. Recordé el día que Manuel murió. Estaba en la sala, sentado en su sillón, y de repente ya no respiraba. Yo lo sostuve, le hablé bajito, le dije que todo estaría bien aunque sabía que no. Después vinieron los papeles, el entierro, las facturas. Rodrigo me dijo: «No te preocupes, mamá, yo me encargo», pero nunca lo hizo. Fui yo la que siguió tejiendo, la que vendía en el mercado aunque me dolieran las piernas de estar parada. Con ese dinero pagué la luz, el agua, la comida. Ellos empezaron a gastar en cosas que yo ni conocía. Salidas, ropa, un televisor más grande, y yo callaba. Callaba porque era viuda y pensaba que la familia era lo único que me quedaba. Pero el silencio ya no era gratis. Cada humillación que había guardado, las veces que Mariana tiraba mi comida diciendo que sabía a viejo, las ocasiones en que me mandaban a mi cuarto cuando venían amigos, las miradas de lástima que les daba a los niños cuando yo hablaba. Todo eso estaba ahora en ese papel sobre la mesa. No era solo un testamento, era el resultado de haber ido paso a paso, hablando con don Fernando, firmando lo que había que firmar, guardando copias en un lugar que ellos nunca encontrarían. La casa seguiría siendo mía mientras yo viviera, y después iría a donde yo decidiera, no donde ellos esperaban. El dinero de mis tejidos, que sumaba una cantidad que les dolería saber, casi $30,000 guardados en todos estos años, tampoco estaba a su alcance. Llegué a la puerta de mi cuarto. Desde el comedor ya se oía el murmullo que crecía, voces superpuestas, una silla arrastrada, el nombre de don Fernando mencionado con sorpresa. «Esto no puede ser», escuché que decía Mariana, la voz más aguda que antes. Rodrigo repetía: «Mamá, ven aquí, tenemos que hablar», pero yo no volví. Giré el picaporte, entré y cerré la puerta detrás de mí con un sonido suave, pero que para mí sonó como el final de una etapa y el principio de otra. El cuarto me recibió con su olor familiar a lana y madera. Mi telar estaba en la esquina, con un tapiz a medio hacer, un patrón de pájaros que había empezado la semana pasada. Los hilos colgaban ordenados, rojos, azules, verdes, listos para continuar. Me senté en la cama, todavía con el plato en las manos, y lo dejé sobre la mesita de noche. La comida se había enfriado, pero no importaba. No tenía hambre. Lo que sentía era una calma fría, la misma que tengo cuando termino un tapiz, y sé que el patrón salió perfecto, aunque nadie más lo entienda. Me quedé mirando la puerta cerrada. Sabía que pronto tocarían. Sabía que vendrían con preguntas, con enojos, con intentos de hacer que yo me explicara. Pero yo no pensaba explicar nada todavía. Había pasado años observando,
tejiendo en silencio, guardando cada hilo suelto de sus vidas. Ese papel era solo el primero. Había más copias, más decisiones tomadas en las visitas a don Fernando, más verdades que ellos ignoraban. La mujer que masticaba fuerte, la que daba asco, la que mandaban al cuarto como a un perro, era la misma que había decidido el destino de todo lo que creían suyo. Fuera, el almuerzo de domingo se había arruinado. Dentro, yo respiraba despacio, tocando con los dedos la madera del telar que estaba a mi lado. Esa madera había visto todo, mi juventud, mi viudez, mis sacrificios. Ahora vería también cómo yo dejaba de callar, no con gritos, con acciones, con la misma paciencia que usaba para anudar un hilo difícil. Sabía que el cambio en la mesa era solo el principio. El clima que se había roto no se arreglaría fácilmente, y yo, Eulalia la viuda, la tejedora, estaba lista para ver cómo cada nudo se deshacía delante de ellos. La puerta cerrada no era una derrota, era el marco de un nuevo patrón que yo empezaba a tejer. Uno que ellos no podrían romper, aunque lo intentaran con todas sus fuerzas. No me moví de la cama. El plato con la comida fría seguía en la mesita, y el olor a pollo se mezclaba con el de la lana sin teñir que tenía apilada en un canasto junto al telar. Los golpes en la puerta se repitieron, más fuertes esta vez, como si pensaran que el ruido podía obligarme a abrir antes de estar lista. «Eulalia, abre ahora mismo. No seas terca», dijo Mariana desde el pasillo. Su voz había perdido el filo del grito de la mesa, pero seguía teniendo ese tono de quien cree que está hablando con una niña desobediente. Me quedé mirando los hilos rojos, azules y verdes que colgaban del telar. Cada uno estaba tensado con la misma paciencia que había usado durante 12 años para no contestar, para no quejarme, para seguir cocinando, limpiando y tejiendo aunque las rodillas me ardieran después de estar parada en el mercado hasta que el sol se ponía. La cuchara de madera de olivo que había dejado en la cocina era solo un pedazo de árbol, pero había removido más rabia contenida que sopas. Ahora esa rabia tenía forma de papel y firmas. «Mamá, por favor», añadió Rodrigo. Su voz sonaba más cerca, como si hubiera pegado la frente a la puerta. «Esto es un malentendido». Mariana se exaltó, nada más. «Ven, terminemos de comer». No contesté enseguida. Dejé que el silencio creciera. Ese silencio que ellos siempre llenaban con sus conversaciones, sus planes, sus quejas sobre el trabajo y el dinero que nunca alcanzaba, aunque yo pagaba la luz, el agua y hasta el internet que usaban para ver videos hasta la madrugada. Conté mentalmente hasta 30, como hacía cuando tejía un nudo complicado y no quería apurarme para no romper el hilo. Luego me levanté despacio. Las tablas del piso crujieron bajo mis pies, el mismo sonido que había oído miles de noches cuando me levantaba a las 5 para preparar el desayuno antes de que ellos bajaran. Abrí la puerta. Mariana estaba con los brazos cruzados, la blusa nueva todavía impecable, pero la cara había cambiado. Ya no era solo enojo, había un brillo de miedo en sus ojos, el mismo que vi cuando leyó las primeras líneas del papel. Rodrigo tenía el documento en la mano, arrugado en una esquina como si lo hubiera apretado demasiado fuerte. Los niños no se veían, probablemente los habían mandado a su cuarto para no oír cosas de adultos. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó Rodrigo, agitando el papel. «Don Fernando, ¿fuiste con él a escondidas? La casa es de la familia. Entré de nuevo al cuarto sin invitarlos, pero dejé la puerta abierta. Sabía que entrarían». Se movieron como si el espacio les perteneciera, aunque era el único lugar de la casa donde yo todavía podía respirar sin que me miraran como un estorbo. Mariana se quedó de pie junto al telar, tocando uno de los hilos sin permiso, y eso me molestó más que el grito de la mesa. «Nadie toca el telar. Nadie». «No toques eso», dije bajito, sin alzar la voz. Ella retiró la mano como si se hubiera quemado. Rodrigo se sentó en la única silla que tenía, la que usaba para tejer de noche. El papel del testamento lo dejó sobre la mesita, al lado del plato frío. «Explícame», pidió. «Dice aquí que la casa sigue a tu nombre mientras vivas y que después va a los niños, pero con condiciones». «¿Qué condiciones, mamá? Esto parece una venganza». Lo miré. Tenía la misma cara de Manuel cuando se ponía nervioso, pero sin la bondad que mi esposo llevaba en los ojos. Manuel nunca me hubiera mandado a comer al cuarto.
Manuel sabía lo que costaba cada ladrillo de esta casa, cada comida que yo preparaba con lo justo. No es venganza, respondí. Es lo que debía ser hace años. 12 años, Rodrigo. 12 años durmiendo en este cuarto pequeño, mientras ustedes ocupaban las habitaciones grandes. 12 años cocinando para 4 bocas que nunca preguntaron si me dolía la espalda después de cargar la compra desde el mercado, porque ninguno de los dos se ofreció a ir en el auto. Mariana soltó un bufido, pero se contuvo. Se apoyó contra la pared, mirando el tapiz a medio hacer como si fuera una prueba de que yo no servía para otra cosa. Todo esto por un comentario sobre cómo masticas, dijo ella, tratando de sonar razonable. Eulalia, eres mayor, a veces haces ruidos sin darte cuenta. Solo quería que comieras tranquila, sin que los niños se distraigan. Sonreí sin ganas, esa sonrisa que no llega a los ojos. Recordé la primera vez que me llamó vieja delante de sus amigas. Fue en el segundo año que vivían aquí. Habían invitado a unas vecinas a tomar café. Yo serví las tazas, como siempre, y una de ellas preguntó si yo era la mamá de Rodrigo o la señora que ayudaba en la casa. Mariana se rió y dijo, «Es la abuela. Ya está un poco sorda y lenta, pero cocina bien». Todas rieron. Yo me fui al patio a tender ropa para que no vieran que me temblaban las manos. «Los ruidos que hago son de vivir, Mariana», contesté. «Los mismos que harás tú cuando tengas mi edad, si es que llegas a tejer tu propia vida en vez de vivir de la mía. Pero no vine a discutir eso. El papel ya está firmado. Don Fernando lo tiene todo registrado. La casa no se puede vender sin mi firma. El dinero que gané tejiendo estos años tampoco está mezclado con el de ustedes. $30,000, más o menos. Suficiente para vivir sin depender de nadie que me mande a mi cuarto». Rodrigo se pasó la mano por la cara. El teléfono que tanto miraba durante las comidas ahora estaba olvidado en su bolsillo. Por primera vez en mucho tiempo me miraba de verdad. ¿30,000? ¿Dónde tenías tanto dinero guardado? En el mismo lugar donde guardaba las humillaciones, dije. En una cuenta solo a mi nombre. Cada tapiz vendido en el mercado, cada manta que tejí hasta que los dedos se me hinchaban. Mientras ustedes compraban ropa nueva y salían a comer afuera, yo anotaba en un cuaderno pequeño lo que entraba y lo que gastaba en esta casa. Don Fernando me ayudó a separarlo todo. No fue difícil. Solo hacía falta que yo dejara de creer que la familia era lo único que me quedaba. Mariana se movió incómoda. Miró hacia el pasillo, como calculando si los niños podían oír. «Esto va a destruir a los chicos», murmuró. «Sofía y Pablo creen que esta es su casa. Esta es su casa, mientras yo decida que lo sea», respondí. «El testamento dice que recibirán su parte, pero solo si me respetan mientras yo viva. Nada de gritos, nada de puertas cerradas para que yo no moleste a las visitas. Nada de tirar mi comida porque sabe a viejo. Si quieren quedarse van a aprender a verme, no como un mueble, como la mujer que construyó todo esto». El silencio que cayó después fue diferente. No era el silencio de cuando yo me callaba. Era el silencio de ellos procesando que el piso se había movido bajo sus pies. Rodrigo tomó el papel otra vez y lo leyó completo. Moviendo los labios como si no pudiera creer las palabras, vi cómo sus hombros se hundían. Ese hombre que había prometido, «Es temporal, mamá», ahora entendía que el temporal se había convertido en 12 años de parasitar lo que yo había tejido hilo por hilo. Me acerqué al telar y empecé a pasar un hilo verde por el peine, solo para tener las manos ocupadas. El movimiento me calmaba. Era el mismo gesto que hacía cuando Manuel tosía por las noches y yo tejía para no pensar en que se estaba yendo. Recordé esa época con claridad. Las noches en que Rodrigo era adolescente y salía con amigos mientras yo me quedaba cuidando a su padre. «No te preocupes, mamá. Yo me encargo cuando sea grande», me decía. Pero cuando Manuel murió, el que se encargó fui yo. Vendí tapices incluso el día del entierro, porque las facturas no esperaban. «¿Desde cuándo planeas esto?», preguntó Rodrigo al fin. Su voz había bajado. Ya no era exigencia, era casi un ruego. «Desde la primera vez que me mandaron a este cuarto para que no molestara cuando venían tus amigos del trabajo», contesté sin dejar de tejer. «Hace 7 años. Al principio solo hablaba con don Fernando para entender mis derechos. Después empecé a llevarle pruebas, facturas pagadas con mi dinero,
fotos de la ropa que Mariana tiró a la basura diciendo que olía a viejo, hasta una grabación de voz de una noche en que discutieron en la cocina pensando que yo dormía. No es bonito oír a tu hijo decir que la madre es una carga que hay que soportar hasta que se muera. Mariana palideció. No sabía de la grabación. Yo nunca la había mencionado. Era parte de lo que guardaba, como los hilos sueltos que guardo en una caja para usar cuando el patrón lo necesita. Eso es ilegal, dijo ella, pero la voz le tembló. Hablar mal de mí en mi propia casa no es ilegal, respondí, pero dejarme sin nada después de todo lo que di, eso sí me parecía injusto. Don Fernando me explicó con palabras claras, sin complicaciones. Mientras yo viva, decido. Y si algo me pasa, hay un segundo testamento guardado en otro lugar que ustedes no van a encontrar fácilmente. Todo está atado, no con odio, con justicia. Rodrigo se levantó. Caminó hasta la ventana pequeña del cuarto y miró hacia el patio donde estaba el viejo telar grande que ya no usaba porque me dolían demasiado las piernas. Vi cómo su espalda se tensaba. Estaba calculando, igual que yo calculaba los gastos cada mes, solo que ahora las cuentas no le cerraban. Podemos arreglarlo, dijo. Te pedimos disculpas. Mariana no volverá a hablarte así. Comeremos todos juntos, como antes. Como antes no, interrumpí. Antes yo callaba, ahora ya no. El papel que dejé en la mesa es solo el comienzo. Mañana voy a llamar a don Fernando para que venga aquí y les explique en persona lo que firmé. No van a poder vender ni un ladrillo sin mi firma, y si deciden irse, la puerta está abierta. Pero si se quedan, van a contribuir. Con dinero, con respeto, con no hacerme sentir que mastico demasiado fuerte solo por estar viva. Mariana abrió la boca para contestar, pero Rodrigo le puso una mano en el brazo. Por primera vez vi que él entendía la magnitud. El almuerzo de domingo que había empezado con olor a pollo asado, ahora olía a cambio. Y el cambio no venía con gritos. Venía con la misma paciencia silenciosa con la que yo había tejido mantas que pagaron la escuela de él, los medicamentos de su padre y hasta la ampliación de la cocina donde ahora ellos preparaban comidas que yo ya no probaba. Me senté de nuevo en la cama. El plato frío me recordó que no había comido, pero el hambre se había ido. En su lugar había una determinación fría, como cuando terminas un tapiz grande y lo estiras para ver que el patrón quedó perfecto, aunque te haya costado semanas de dolor en las manos. Vayan a terminar de comer, dije. O a tirar la comida, como prefieran. Yo voy a seguir tejiendo este tapiz de pájaros. Cuando don Fernando venga mañana, podrán preguntarle todo lo que quieran, pero sepan que ya no hay vuelta atrás. El nudo principal ya está atado. Rodrigo tomó el papel y lo dobló con cuidado esta vez. Mariana no dijo nada más. Salieron del cuarto dejando la puerta entreabierta, como si ya no supieran si tenían derecho a cerrarla. Escuché sus pasos por el pasillo, más lentos que antes. La voz de Sofía preguntando desde su cuarto qué pasaba. El murmullo bajo de Rodrigo pidiéndole que se callara. Me quedé sola otra vez. Tomé la cuchara de madera que había traído del comedor sin que se dieran cuenta y la pasé entre mis dedos. Esa cuchara había removido miles de ollas. Ahora removía algo más grande, el futuro de esta casa. Toqué el telar de nuevo. El hilo verde estaba bien tensado. El patrón de pájaros empezaba a verse. Pájaros que vuelan lejos cuando ya no hay jaula. Sabía que esa noche no dormirían bien. Yo, en cambio, dormiría como no dormía desde hacía meses. Porque había empezado a moverme. Había dejado de ser la vieja que masticaba fuerte. Ahora era la mujer que decidía quién comía en su mesa y quién no. Y eso que acababa de hacer. Llamar a don Fernando para que viniera mañana y explicara todo delante de ellos, era algo que ya no podía deshacerse. El proceso estaba en marcha. Los papeles estaban firmados, el dinero separado, la casa protegida. El telar crujió cuando pasé el siguiente hilo. Afuera, el murmullo de sus voces seguía. Adentro, yo tejía, paciente, silenciosa, pero ya no callada. El almuerzo de domingo había terminado. El resto de mi vida, en cambio, recién empezaba a tomar forma, y esa forma no la iban a romper, aunque lo intentaran con todas sus fuerzas. No me moví del telar. El hilo verde pasaba una y otra vez entre mis dedos, tenso, pero obediente, como si supiera que no era momento de romperse.
Afuera el murmullo de sus voces seguía creciendo y bajando, como el viento que se cuela por las rendijas de una ventana mal cerrada. Sofía preguntaba algo en voz alta desde el pasillo y Rodrigo la mandaba callar con un tono que yo conocía bien, el de quien está conteniendo una tormenta adentro. Me concentré en el patrón de pájaros. Cada nudo era una decisión, cada cruce de hilos un secreto guardado. La cuchara de madera de olivo descansaba ahora sobre mi regazo, todavía con restos secos de salsa pegados en la punta. La había traído sin que se dieran cuenta, como quien guarda una prueba de que todavía existo. Las horas pasaron lentas. El sol se fue inclinando hasta que solo quedaron sombras alargadas en el piso de mi cuarto. No encendí la luz. Prefería quedarme así, con el olor a lana y a pollo frío envolviéndome como un chal que nadie más quería. Pensé en los $30,000. No era una fortuna que hiciera ruido en el banco, pero era mío. Cada billete tejido con mis manos, vendido en el mercado bajo el sol que me quemaba la nuca, mientras ellos gastaban en blusas nuevas y salidas que nunca incluían a la suegra. Mariana siempre decía que yo no entendía de marcas, como si mis dedos hinchados no valieran lo mismo que su perfume importado. Ahora ese dinero hablaba más fuerte que cualquier grito de almuerzo. Escuché pasos suaves acercándose. La puerta, que habían dejado entreabierta, se movió apenas. Era Pablo, el más chico, con los ojos grandes y la muñeca de Sofía todavía en la mano, como si la hubiera agarrado sin querer. Se quedó en el marco, sin entrar del todo. «Abuela, mamá está llorando en la cocina», dijo bajito, casi como si pidiera permiso para contarlo. No contesté de inmediato. Seguí pasando el hilo. El niño se parecía tanto a Rodrigo cuando tenía su edad que por un segundo sentí el pecho apretado. Recordé las noches en que mi hijo llegaba del colegio con las rodillas sucias y yo le preparaba chocolate caliente con la misma cuchara que ahora tenía en el regazo. Manuel todavía vivía entonces. Tosía menos. La casa olía a futuro, no a resentimiento. «Ven, siéntate aquí», le dije al fin, señalando el borde de la cama. Pablo entró despacio, como si el cuarto tuviera reglas que él no conocía. Se sentó y miró el telar con esa curiosidad que los niños tienen antes de que los adultos les enseñen a mirar para otro lado. «¿Por qué mamá gritó eso?», preguntó. «Yo no creo que mastiques feo. A mí me gusta cuando comes con nosotros». Las palabras me golpearon más fuerte que el grito de Mariana. Sentí que algo dentro de mí se movía, como un nudo que se afloja de repente y amenaza con desarmar todo el tejido. Era fácil endurecerse contra los grandes. Contra los chicos, no tanto. Pero endurecerme era exactamente lo que tenía que hacer. 12 años de ser el mueble de la casa no se borran con una carita inocente. Toqué la cabeza de Pablo con la mano que no sostenía el hilo. Sus rizos estaban calientes, como si hubiera estado corriendo por la casa todo el día. Hay cosas que los adultos hacemos mal, hijito. A veces gritamos porque tenemos miedo. Y a veces callamos demasiado tiempo porque creemos que el silencio mantiene la familia unida. Pero el silencio también come, ¿sabes? Come pedazos de uno hasta que ya no queda mucho. Él no entendió todo, claro. Asintió igual, como hacen los niños cuando sienten que algo importante está pasando. Le di un pedazo de hilo rojo sobrante para que jugara y lo vi enrollarlo en sus dedos. Ese hilo rojo era el mismo color que usé en el tapiz que vendí el día del entierro de Manuel. 12 años atrás. Recuerdo el mercado ese día. El olor a tierra mojada porque había llovido. Las señoras regateando el precio mientras yo tenía los ojos hinchados de llorar. Vendí 3 tapices. Con eso pagué el cajón y las flores. Rodrigo dijo, «Gracias, mamá», y se fue a dormir temprano. Esa noche tejí hasta que los dedos sangraron un poco. No por dolor, por rabia contenida. Pablo se quedó un rato más, pero pronto escuchamos la voz de Mariana llamándolo desde el comedor. «Pablo, ven acá. No molestes a tu abuela». La palabra «molestar» me cayó como una gota de aceite caliente. El niño se levantó rápido, me devolvió el hilo y salió sin decir nada más. La puerta quedó entreabierta otra vez. Yo seguí tejiendo. El pájaro en el telar ya tenía alas. Alas que podían volar lejos si el viento cambiaba. La noche llegó completa. La casa se llenó de ruidos que yo conocía de memoria.
El televisor encendido en la sala, los cubiertos lavándose en la pileta, el murmullo bajo de Rodrigo y Mariana discutiendo. No alzaban la voz. Eso era nuevo. Antes discutían fuerte y yo me quedaba en mi cuarto fingiendo que no escuchaba. Esta vez susurraban. Escuché mi nombre varias veces. Eulalia esto, Eulalia aquello. Don Fernando también apareció. Y casa. Y dinero. Cada palabra era un hilo que yo podía seguir en la oscuridad de mi mente. Me levanté, dejé la cuchara sobre la mesita y caminé hasta la puerta sin hacer ruido. Desde el pasillo podía ver un pedazo de la cocina iluminada. Mariana estaba sentada con la cabeza entre las manos. Rodrigo caminaba de un lado a otro, el testamento todavía en la mano, arrugado como un pañuelo usado. No puede ser legal, decía ella. 12 años viviendo aquí y ahora nos amenaza con echarnos. Es una vieja resentida. Eso es lo que es. Rodrigo no contestó enseguida. Se detuvo frente a la ventana y miró hacia el patio oscuro donde estaba el telar viejo que yo ya no usaba. Vi sus hombros caídos. Ese hombre que había crecido comiendo de mis ollas ahora parecía un niño perdido. Por un momento sentí lástima. La misma lástima que sentí cuando Manuel empezó a toser más fuerte y yo sabía que se estaba yendo. Pero la lástima es un lujo que las viudas que mastican fuerte no podemos permitirnos mucho tiempo. La guardé en el mismo lugar donde guardaba los hilos sueltos, en una caja cerrada. Volví a mi cama y me acosté vestida. El techo tenía una mancha de humedad que parecía un pájaro también. Me quedé mirándola hasta que los ojos me pesaron. Soñé con Manuel. Estaba sentado en su sillón, joven todavía, con la cuchara de olivo en la mano como si fuera un cetro. Tú construiste esto, Eulalia, me decía en el sueño. No dejes que lo deshagan. Cuando desperté, la habitación estaba helada y la primera luz del amanecer entraba por la ventana pequeña. El telar me esperaba. El pájaro ya tenía casi todo el cuerpo. Me levanté, preparé un mate amargo con el agua que guardaba en un termo viejo y volví a tejer. Cada movimiento era una afirmación. No iba a llamar a don Fernando todavía. Iba a esperar que ellos vinieran a mí otra vez. El poder está en quien mueve primero los hilos. A media mañana escuché que se acercaban. Esta vez eran los dos juntos. Rodrigo golpeó suave, casi con respeto. Abrí sin decir nada. Mariana tenía los ojos rojos, pero la boca apretada en una línea fina. Ya no parecía la mujer de la blusa nueva. Parecía alguien que había pasado la noche contando los ladrillos de la casa que creía suya. Eulalia. Tenemos que hablar como familia, empezó Rodrigo. Usó mi nombre completo, no mamá. Eso me dijo más que cualquier disculpa. Los dejé entrar. Esta vez no toqué el telar. Me senté en la cama y los miré. Mariana se quedó de pie junto a la puerta, como si temiera que el cuarto la tragara. Rodrigo se sentó en la misma silla de la tarde anterior. El plato con la comida fría seguía allí, convertido en una masa reseca. Ninguno de los dos lo miró. Anoche pensamos mucho, dijo él. Mariana se arrepiente de lo que dijo. Fue un mal momento. Los niños estaban presentes y, bueno, nos alteramos. Mariana asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían cálculo. Decían, ¿cómo salimos de esta sin perder todo? No es solo por el grito, respondí despacio, midiendo cada palabra como mido los hilos antes de cortarlos. Es por los 12 años. Por las veces que tiraste mi ropa al patio diciendo que olía a viejo, por las noches que me mandaban a este cuarto cuando venían tus amigas, Mariana, por las miradas que les dabas a los niños cuando yo hablaba, como si yo fuera a avergonzarlos, por las facturas que pagué con mi tejido mientras ustedes compraban un televisor más grande. Rodrigo bajó la mirada al testamento que traía otra vez en la mano. Lo había alisado como podía, pero las arrugas seguían allí, como las arrugas en mi cara. «Don Fernando viene hoy, ¿verdad?», preguntó. «Viene cuando yo lo llame», contesté. «Y sí, va a venir, pero antes quiero que escuchen algo». Me levanté. Fui hasta el cajón pequeño que tenía debajo de la cama, el que ellos nunca habían revisado porque creían que solo guardaba lana vieja. Saqué un teléfono antiguo, de esos con botones grandes que compré hace 5 años en el mercado. Lo encendí. Ellos se miraron sin entender. Toqué el botón y la voz de Rodrigo llenó el cuarto. Era su voz de hace 3 años, hablando con Mariana en la cocina a las 11 de la noche, creyendo que yo dormía. «La vieja es una carga, pero hay que aguantarla hasta que se muera.
La casa está a su nombre todavía, pero cuando falte, la grabación seguía. Mariana diciendo que yo masticaba fuerte incluso dormida. Rodrigo riéndose y diciendo que al menos cocinaba barato. Cada palabra era un hilo que se rompía en sus caras. Mariana se puso pálida. Rodrigo intentó hablar, pero no le salió nada. Apagué el teléfono y lo guardé otra vez. Ese teléfono era mi recurso, mi nudo maestro. No era solo una grabación. Era la prueba de que ellos habían elegido ser parásitos en la casa que yo había tejido ladrillo por ladrillo, comida por comida. Esto no es venganza, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Es justicia, la misma justicia que Manuel hubiera querido. Él trabajó hasta que los pulmones se le llenaron de polvo de obra. Yo trabajé hasta que los dedos se me deformaron. ¿Y ustedes? Ustedes masticaron todo sin dar las gracias. El silencio que cayó fue tan pesado que se podía tejer con él. Mariana se apoyó contra la pared como si las piernas no le respondieran. Por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. No el miedo de perder una casa, el miedo de perder la imagen que tenían de mí, la vieja útil, la que callaba, la que masticaba fuerte pero servía la mesa sin quejarse. Rodrigo se pasó las manos por la cara. Cuando las bajó, tenía los ojos húmedos. No sé si era arrepentimiento o solo rabia de haber sido descubierto. No importaba. Lo que importaba era que algo había cambiado para siempre en ese cuarto. Ya no era la suegra contra los nueros. Era una mujer que había decidido dejar de ser invisible. El telar crujió cuando me senté otra vez y pasé el hilo azul por el siguiente espacio. El pájaro ahora tenía ojos. Ojos que miraban directo. «Llamaré a don Fernando en 1 hora», anuncié. «Vendrá con los papeles completos. Les explicará las condiciones con sus palabras simples, como siempre hace. Si deciden quedarse, van a firmar un acuerdo. Van a pagar una parte de los gastos. Van a tratarme como a la dueña de esta casa, no como a una invitada que molesta. Y los niños van a saber la verdad. Toda. Si se van, la puerta está abierta, pero la casa se queda conmigo. El dinero se queda conmigo. Y la memoria de Manuel se queda conmigo». Mariana abrió la boca para decir algo, pero Rodrigo la detuvo con una mano. Se levantó despacio, como un hombre que carga un peso nuevo. Antes de salir, se detuvo en la puerta y me miró. «Nunca pensé que llegaríamos a esto, mamá». «Yo tampoco», respondí. «Pero llegamos, porque yo dejé que llegáramos. Ahora yo decido cómo termina». Salieron. Esta vez cerraron la puerta con cuidado, casi con miedo de hacer ruido. Me quedé sola con el telar, con la cuchara, con el plato frío que ya empezaba a oler mal. Tomé la cuchara y la limpié despacio con el borde del delantal. La madera de olivo brilló un poco bajo la luz que entraba. Esa cuchara había removido sopas, guisos, rabias, y ahora removía el futuro. La guardé en el bolsillo del delantal, cerca del corazón. El día avanzó. Llamé a don Fernando desde el teléfono fijo de mi cuarto. Su voz vieja y tranquila me calmó como siempre. «Voy en 1 hora, Eulalia. Llevo las copias y el segundo documento. ¿Estás segura?» Le dije que sí, más segura que nunca. Mientras esperaba, tejí. El pájaro ya casi estaba completo. Pensé en los niños, en cómo Sofía me miraba a veces como si yo fuera un cuento de antes de dormir. Pensé en Pablo y en su pregunta inocente. El nudo se apretaba en mi garganta, pero no lloré. Las tejedoras no lloramos cuando el patrón está saliendo bien. Solo seguimos. Cuando escuché el auto de don Fernando detenerse frente a la casa, supe que el pivote ya había girado. Lo que venía después no sería fácil. Habría lágrimas, promesas, quizás amenazas veladas, pero yo ya no era la que masticaba fuerte en la mesa. Era la que decidía quién se sentaba en ella. El telar crujió una vez más cuando terminé el pájaro. Lo corté con tijeras pequeñas y lo sostuve en alto. Las alas estaban abiertas, listo para volar. Y afuera, los pasos se acercaban otra vez. Esta vez con don Fernando. Esta vez sin vuelta atrás. El almuerzo de domingo había sido solo el principio. Lo que venía era el tejido completo, con todos los nudos visibles, todos los errores corregidos, todos los hilos que ellos creían sueltos ahora firmemente atados a mi voluntad. Y yo, Eulalia, 77 años, viuda, tejedora de mi propio destino, estaba lista para mostrarles el patrón final, aunque eso significara que algunos pájaros tuvieran que dejar la jaula para siempre.
El auto de don Fernando se detuvo frente a la casa con el mismo ronroneo suave de siempre, como si el motor supiera que no venía a visitar a una familia cualquiera. Me levanté del telar dejando el pájaro terminado sobre la mesa, las alas extendidas como si ya hubieran probado el aire. La cuchara de madera de olivo pesaba en el bolsillo de mi delantal, su mango gastado por décadas de remover no solo comida, sino también las horas que nadie más quería contar. Salí de mi cuarto sin apurarme. Los pasos en el pasillo sonaban diferentes ahora, más pesados, como si la casa misma hubiera empezado a cobrarles el alquiler de 12 años. Don Fernando entró por la puerta principal con su maletín de cuero viejo bajo el brazo, el mismo que usaba desde que Manuel y yo fuimos a verlo por primera vez hace más de 30 años para poner la casa a mi nombre. Era un hombre de 82, encorvado pero con la mirada clara, de esos que no necesitan alzar la voz para que el silencio se haga a su alrededor. Rodrigo y Mariana lo esperaban en la sala, de pie junto al sofá como dos niños sorprendidos en una travesura. Los niños no estaban a la vista. Los habían mandado al patio con una excusa sobre jugar afuera. Mejor así. Algunas cosas no necesitan testigos pequeños. Eulalia, dijo don Fernando al verme, inclinando ligeramente la cabeza con ese respeto que siempre me había tenido. Traje las copias y el documento adicional que pediste. Todo está como lo hablamos. Asentí y le indiqué la mesa grande del comedor, la misma donde horas antes había dejado el papel que cambió el color del aire. El mantel tejido por mí seguía allí, con una mancha de salsa que nadie había limpiado. Mariana había intentado disimular el desorden, pero el pollo frío seguía en la fuente, como un recordatorio de que el almuerzo se había convertido en otra cosa. Nos sentamos. Yo en mi lugar de siempre, al final, cerca de la ventana. Don Fernando sacó los papeles con manos que temblaban un poco por la edad, pero firmes en su propósito. Rodrigo se sentó frente a él, los ojos clavados en las hojas como si pudieran quemarlas. Mariana permaneció de pie, los brazos cruzados tan fuerte que los nudillos se le veían blancos. «Voy a explicarlo como siempre lo hacemos, sin vueltas», empezó don Fernando, mirando a cada uno a los ojos. Eulalia construyó esta casa con su trabajo y el de Manuel. La puso a su nombre desde el principio y nunca la pasó a nadie. Lo que firmó hace meses es sencillo. Mientras ella viva, decide quién vive aquí y bajo qué condiciones. Si Rodrigo y Mariana quieren quedarse, deben pagar cada mes $800 por los gastos de la casa. No es un regalo, es lo justo por 12 años de vivir sin contribuir como se debe. Además, nada de faltas de respeto, nada de gritos, nada de mandarla a comer sola porque molesta. Los niños pueden heredar después, pero solo si aprenden a tratarla como la dueña de todo esto. Si no, la casa va a una fundación para tejedoras viudas del mercado. El dinero que Eulalia ganó con sus manos, $30,000 exactos, está en una cuenta que solo ella maneja. Ni un centavo puede tocarse sin su firma. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con la cuchara que yo llevaba en el bolsillo. Mariana soltó una risa corta, nerviosa, de esas que no tienen gracia. $800 al mes? ¿Está loco? No ganamos eso ni entre los dos después de pagar las deudas. Y lo de la fundación, eso es cruel. Somos su familia. Don Fernando no se inmutó. Siguió hablando con la misma calma con que explicaba el clima. No es cruel, señora. Es lo que Eulalia decidió después de contar cada humillación como quien cuenta los hilos de un telar. 12 años pagando la luz, el agua, la comida, el techo. 12 años durmiendo en el cuarto más chico mientras ustedes usaban las habitaciones grandes. Ella no pide más de lo que dio. Y el segundo documento que tengo aquí, levantó otra hoja, es una copia sellada que se activa si algo le pasa a Eulalia antes de tiempo. Todo está atado de manera que nadie pueda deshacerlo con enojos o promesas vacías. Rodrigo tomó los papeles y los leyó moviendo los labios, igual que había hecho antes. Vi cómo el color se le iba de la cara. Ese hombre que alguna vez me prometió «es temporal, mamá», ahora entendía que el temporal se había convertido en una deuda que no podía pagar con palabras bonitas. Se pasó la mano por la nuca, sudando a pesar de que la ventana estaba abierta y entraba el aire fresco del patio. «Mamá, esto nos deja en la calle», dijo. Y por primera vez en años su voz sonó como la de un hijo, no como la de un hombre que tolera a su madre por conveniencia.
Podemos cambiar. Ya te pedimos disculpas. Mariana no va a volver a hablarte así. Los niños te quieren. Pablo vino a verte ayer. No nos saques de la única casa que conocen. Lo miré sin parpadear. La personalidad que había endurecido durante años no me permitía ablandarme ahora. Sentía cada palabra que salía de su boca como uno de esos hilos mal tensados que amenazan con desarmar todo el tejido. Recordé, sin querer, el día que Manuel murió. Yo sosteniéndolo en el sillón, su mano fría en la mía, mientras Rodrigo llegaba tarde del trabajo y solo dijo: «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?». Ese ahora se convirtió en mí pagando todo, tejiendo hasta que los dedos se me hinchaban, vendiendo en el mercado, aunque la espalda me gritara. Y ellos, mientras tanto, comprando blusas nuevas y televisores más grandes. «No se trata de sacarlos», respondí despacio, midiendo cada sílaba como mido los nudos. «Se trata de que dejen de verme como la vieja que mastica fuerte y da asco». Esa frase que gritaste, Mariana, no fue solo un mal momento. Fue el último hilo que se rompió. 12 años escuchando cómo tirabas mi ropa al patio porque olía a viejo. 12 años cocinando para que después me mandaran a mi cuarto cuando venían visitas. 12 años pagando con mi tejido mientras ustedes decían en la cocina, a mis espaldas, que yo era una carga que había que aguantar hasta que me muriera. Mariana dio un paso atrás. Sabía de la grabación que les había puesto en el cuarto, pero escucharla mencionada delante de don Fernando la hizo palidecer más. El notario no dijo nada, solo asintió como si ya conociera esa parte de la historia, porque la conocía. Le había llevado la grabación hacía meses, y él la había guardado sin juzgar, solo diciendo: «Esto pesa más que cualquier firma, Eulalia. Esto es una venganza disfrazada de justicia», soltó Mariana de repente, la voz aguda otra vez, como en el almuerzo. «Ustedes dos lo planearon a nuestras espaldas. Don Fernando, usted es notario, debería saber que esto no está bien. 12 años viviendo aquí, ayudando con los niños, y ahora nos trata como inquilinos que tienen que pagar $800. ¿De dónde vamos a sacar eso? ¿Vendiendo su telar?». La ironía de sus palabras me golpeó como un golpe bajo que, en vez de doler, afloja algo dentro. Ellos habían usado mi telar como excusa para decir que yo no servía para otra cosa, que era lenta, que ocupaba espacio. Ahora, ese mismo telar era el símbolo de todo lo que habían pisado. Me levanté sin prisa, saqué la cuchara del bolsillo y la puse sobre la mesa, justo al lado de los papeles. El mango de olivo brilló bajo la luz que entraba por la ventana. Todos la miraron como si fuera un objeto extraño, pero para mí era el testigo de cada olla removida, de cada rabia contenida, de cada sopa hecha con lo justo para estirar el dinero. «Esta cuchara», dije tocándola con un dedo, «ha removido más que comida. Removió la vida de esta casa mientras ustedes dormían en camas que pagué yo. No es venganza, es el patrón que terminé de tejer. Si se quedan, firman un acuerdo simple. Pagan lo que corresponde. Me tratan con el respeto que se le da a quien construyó el techo que tienen sobre la cabeza. Y los niños aprenden que la abuela no es un mueble. Si no, tienen una semana para buscar dónde ir. La casa se queda conmigo. El dinero de los $30,000 se queda conmigo. Y la memoria de Manuel, que trabajó hasta toser polvo de obra, también se queda conmigo». Don Fernando carraspeó, rompiendo el silencio que siguió. «Eulalia me pidió que viniera a explicar, no a negociar. Los papeles están firmados ante testigos. Todo es legal y simple. Ella decide mientras viva. Punto. Si hay discusión, el segundo documento va directo a un abogado que ya tiene instrucciones. No es amenaza. Es lo que ella eligió después de contar cada vez que la hicieron sentir que sobraba». Rodrigo se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. Su cara estaba roja, mezcla de vergüenza y rabia. Se acercó a mí, no como un hijo que pide perdón, sino como alguien que ve que el piso se mueve bajo sus pies y no sabe cómo detenerlo. Todo esto por un grito en el almuerzo, por decir que masticabas fuerte. «Mamá, estás exagerando. Somos tu sangre». Lo miré directo a los ojos. Esa era la frase que habían usado siempre para reducirme. «Eres familia. No seas así». La misma que ahora se volvía contra ellos. La ironía era perfecta, como un nudo bien hecho que cierra el tejido y no deja hilos sueltos. «No es por un grito, Rodrigo.
Es por 12 años de gritos callados. Por las veces que Mariana me llamaba vieja delante de sus amigas como si yo fuera la empleada. Por las noches que me encerraban aquí para no molestar. Por el dinero que gané tejiendo bajo el sol mientras ustedes gastaban en cosas que ni me contaban. La vieja que da asco es la misma que decidió que ya no iba a callar. Y eso, hijo, no se arregla con disculpas de última hora. Mariana se derrumbó en una silla, la cabeza entre las manos. Por primera vez no había cálculo en sus ojos, solo el vacío de quien ve que el futuro que imaginaba se deshace como un tapiz mal tejido. Don Fernando guardó los papeles con calma, me miró una vez más con esa aprobación silenciosa que me había dado durante meses de visitas secretas, y se levantó. Les dejo copias. Eulalia, si necesitas que vuelva, solo llama. El resto es decisión de ellos. Lo acompañé hasta la puerta. Su mano en mi hombro fue breve pero firme, como la de un viejo amigo que sabe lo que cuesta llegar hasta aquí. Cuando el auto se alejó, el silencio de la casa se hizo más grande. Rodrigo y Mariana seguían en el comedor. Escuché susurros, luego voces más altas, pero no gritos. Ya no se atrevían. Me quedé en el pasillo un momento, tocando la pared que Manuel y yo habíamos pintado juntos hace 40 años. Cada capa de pintura llevaba mi sudor, mis manos lavando brochas, mis noches calculando cómo pagar la siguiente cuota. Volví al comedor. Ellos me esperaban de pie, como si ya no supieran si tenían derecho a sentarse. Mariana tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de arrepentimiento puro, eran de quien ve que el camino cómodo se cerró. Rodrigo sostenía las copias arrugadas otra vez. Necesitamos tiempo para pensar, dijo él. Una semana es poco. Los niños, Sofía y Pablo, no entienden nada de esto. Los niños entienden más de lo que crees, respondí. Pablo vino a mi cuarto ayer y me dijo que no le molestaba cómo masticaba. Quizás ellos son los únicos que todavía me ven como persona. Ustedes tienen hasta el domingo que viene. Mientras tanto, yo voy a seguir tejiendo en mi cuarto. Y si deciden quedarse, el primer pago de los $800 tiene que estar sobre esta mesa el lunes. No con promesas. Con dinero de verdad, ganado por ustedes, no por mis manos. Mariana levantó la vista. Su cara ya no tenía la máscara de la blusa nueva y el perfume caro. Parecía cansada, como yo me había sentido tantas noches después del mercado. Nunca pensé que llegarías a odiarnos tanto, murmuró. No es odio, contesté, y era verdad. Es cansancio de ser invisible, cansancio de que me manden a comer al cuarto como a un perro viejo. La misma paciencia que usé para tejer mantas que pagaron la escuela de Rodrigo y los remedios de Manuel, esa paciencia ahora la uso para esto. No grité, no peleé. Solo dejé el papel en la mesa y dejé que el patrón se completara solo. Tomé la cuchara de la mesa y la guardé otra vez en el delantal. Su peso me recordaba que todavía tenía fuerza en las manos, aunque estuvieran hinchadas. Caminé hacia mi cuarto sin mirar atrás, pero sentí sus ojos clavados en mi espalda. Antes de cerrar la puerta, escuché a Rodrigo decir en voz baja: «Tenemos que hablar con los niños». Mariana no contestó. Dentro de mi cuarto, el telar me esperaba. El pájaro terminado estaba sobre la cama, sus alas perfectas. Lo tomé y lo colgué en la pared, justo frente a la ventana. Era el primero de una serie nueva que pensaba tejer, pájaros que salen de jaulas. Me senté en la cama y saqué la cuchara otra vez. La pasé entre mis dedos, sintiendo cada surco de la madera. Esa cuchara había removido la rabia de 12 años y ahora removía el futuro. Sabía que la semana que venía sería larga. Habría lágrimas de los niños, intentos de negociación, quizás hasta visitas de vecinos que no entendían por qué la casa de Eulalia de repente tenía reglas. Pero yo ya había movido los hilos principales. Don Fernando había cumplido su parte. La grabación, los papeles, el dinero separado, todo estaba atado. Sin embargo, algo en el aire me decía que no había terminado. Rodrigo y Mariana no eran de los que aceptan sin pelear. Esa noche, mientras yo tejía un nuevo hilo rojo en el telar, escuché pasos en el pasillo que se detenían frente a mi puerta. No llamaron, solo se quedaron allí, respirando fuerte, como si calcularan si valía la pena intentar una última vez. Yo no abrí. Dejé que el silencio hablara por mí. El clima en la mesa había cambiado para siempre,
Pero el verdadero cambio, el que dolía de verdad, apenas estaba empezando a tejerse. Y yo, con 77 años y las manos llenas de nudos, estaba lista para ver cómo cada hilo caía en su lugar, aunque eso significara que algunos pájaros tuvieran que volar lejos y otros aprender a quedarse sin romper las alas de quien los había criado. No abrí la puerta esa noche. Los pasos se quedaron allí un rato más, respirando agitados contra la madera, como si esperaran que el silencio se rompiera por sí solo. Pero yo seguí pasando el hilo rojo por el telar, lento, preciso, dejando que cada nudo marcara el ritmo de lo que ya no se podía deshacer. Al final, los pasos se alejaron. Escuché la puerta de su habitación cerrarse con un golpe sordo, no fuerte como antes, sino cansado, como quien cierra algo que ya no entiende. Me dormí con la cuchara de olivo todavía en el delantal, su peso contra mi pecho como un recordatorio de que las cosas que uno remueve con paciencia terminan por mostrar su verdadero sabor. Los días siguientes fueron un tejido de conversaciones a medias y miradas que ya no se atrevían a sostenerse. Don Fernando volvió una vez más, esta vez con el acuerdo escrito en palabras simples, como él siempre hacía. Rodrigo y Mariana lo leyeron en la misma mesa del comedor, con los niños sentados al lado por primera vez en mucho tiempo. Pablo me miraba de reojo, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Sofía se quedó callada, dibujando pájaros en un papel que luego dejó cerca de mi puerta. Firmaron, no porque quisieran, sino porque las cuentas no les cerraban de otra manera. $800 al mes. Respeto en cada palabra. Nada de mandarme al cuarto. Nada de comentarios sobre cómo masticaba o cómo ocupaba espacio. Lo firmaron con manos que temblaban. Y yo no sentí triunfo, solo el alivio de quien termina un tapiz grande y ve que los hilos por fin están donde deben estar. Pero el respeto que firmaron en papel no duró ni 3 semanas. Empezaron con pequeñas cosas. Mariana dejaba los platos sin lavar sabiendo que yo los vería. Rodrigo hablaba por teléfono en la sala sobre la situación como si yo no estuviera a 2 metros tejiendo. Un martes por la tarde, cuando bajé a preparar el mate, escuché a Mariana decirle a una amiga por videollamada que la vieja se volvió loca con el poder. No grité, no confronté. Solo saqué el teléfono antiguo del cajón, reproduje la grabación de hace 3 años y la dejé sonar desde el pasillo. La voz de ellos mismos, riéndose de mí, llenó la casa. Cuando entré a la cocina, Mariana tenía la cara del color de la ceniza. Rodrigo no dijo nada. Esa misma noche empecé a escucharlos discutir en susurros otra vez, pero ahora las palabras eran diferentes. No podemos seguir así. Los niños preguntan. Quizás sea mejor buscar otro lugar. La vecina de al lado, doña Rosa, fue la que me trajo la noticia real 2 meses después. Vino un sábado por la mañana con una canasta de naranjas y se sentó en la cocina mientras yo preparaba café. «Se están yendo, Eulalia», me dijo sin rodeos, removiendo su taza con la misma cuchara que yo le había regalado años atrás. Vi el camión de mudanzas ayer. Rodrigo consiguió un departamento pequeño cerca de la fábrica, de esos que tienen goteras y escaleras que suben 3 pisos. Mariana empezó a trabajar vendiendo cosméticos por catálogo, pero ya no tiene blusas nuevas ni perfume que llene la casa. Dicen que es temporal, como siempre dijeron, pero esta vez parece que el temporal les cayó encima de verdad. Doña Rosa tomó un sorbo y me miró con esos ojos que han visto de todo en el barrio. «Los niños preguntan por ti. Pablo le dijo a mi nieto que extraña tus pájaros en el telar». No respondí con palabras bonitas. Solo asentí y le ofrecí otra taza. Sentí el peso de los 12 años saliendo de mis hombros como lana que se desenreda. Ellos se fueron un jueves por la tarde, con el auto cargado hasta el techo y los niños mirando por la ventana trasera. Sofía levantó la mano para despedirse. Pablo no. Me quedé en la puerta principal, la misma que Manuel y yo habíamos colocado ladrillo por ladrillo, y no dije adiós. Solo vi cómo el auto se alejaba por la calle polvorienta, llevando consigo las voces que me habían mandado a comer al cuarto como si fuera un estorbo. La casa quedó en silencio después de eso, un silencio que no era vacío, sino lleno de mí. Empecé a caminar por las habitaciones que habían sido mías desde el principio, abriendo ventanas que habían estado cerradas por años para que entrara el aire sin olor a perfume caro ni a resentimiento. Moví mi telar al centro de la sala grande, donde la luz de la tarde caía perfecta sobre los hilos.
Ya no tejía en el cuartito del fondo. Tejía donde quería, cuando quería, sin mirar el reloj para ver si alguien bajaría a quejarse del ruido. Los primeros días cociné solo para mí. Pollo asado con papas que cortaba en trozos irregulares porque ya nadie me miraba. Masticaba despacio, con la dentadura que nunca ajustó del todo, y el sonido de mis propios dientes me parecía música. Nadie me decía que daba asco. Nadie me mandaba a ningún lado. 3 meses después, don Fernando me visitó con noticias frescas. Se sentó en la misma silla donde había explicado los papeles y aceptó el mate que le serví con la cuchara de olivo. Rodrigo perdió el trabajo en la fábrica. Me contó sin dramatismo. Dicen que por distracciones, pero yo creo que el peso de todo esto le cayó encima. Mariana intenta vender sus cremas, pero el departamento es pequeño y los niños comparten una habitación que da a un patio sin sol. Pablo le preguntó a su maestra por qué la abuela ya no vive con ellos. Sofía empezó a tejer en la escuela, con hilos que pidió prestados. No es mucho, Eulalia, pero es algo. Tomó un sorbo y dejó la taza. El segundo documento está guardado, como pediste. Si alguna vez intentan reclamar algo, las grabaciones y las facturas de estos 12 años hablarán por ti, pero no creo que lo hagan. Aprendieron, aunque sea tarde, que lo que uno teje con egoísmo se deshace solo. Empecé a recibir visitas de las otras tejedoras del mercado. Mujeres como yo, viudas o solas, que traían sus telares portátiles y se sentaban en mi sala a pasar hilos mientras contaban sus historias. Les enseñé el patrón de pájaros que había terminado el día que todo cambió. Estos pájaros no se quedan en jaulas, les decía mientras les mostraba cómo tensar el peine. Vendíamos juntas los tapices los domingos y el dinero ya no iba a pagar luces para gente que me invisibilizaba. Iba a un fondo que creamos entre todas, para viudas que tejían pero no tenían dónde exponer su trabajo. $30,000 se convirtieron en 32,000 con los intereses, y parte de eso sirvió para comprar lana de mejor calidad y pagar un médico que me ajustó la dentadura por fin. Ya no masticaba fuerte. O quizás sí, pero ahora lo hacía con gusto, sabiendo que el sonido era mío y de nadie más. 6 meses después del almuerzo que lo cambió todo, Pablo apareció en mi puerta un sábado por la mañana. Venía solo, con la mochila al hombro y los ojos grandes como aquella vez que entró a mi cuarto. «Mamá me dejó venir», dijo bajito. Dijo que si quería verte, podía. No lo abracé de inmediato. Lo invité a pasar, le serví chocolate caliente removido con la cuchara de olivo y lo senté frente al telar. Empezamos un tapiz pequeño juntos, sus manos torpes pasando el hilo rojo mientras yo guiaba. «Abuela, ¿por qué mamá lloraba tanto al principio?», preguntó en un momento. Le conté la verdad, sin odio, solo con los hechos, que a veces los grandes se olvidan de que los viejos también tienen huesos que duelen y sueños que tejer. No le hablé de venganza, le hablé de justicia, de cómo uno tiene que decidir qué hilos corta y cuáles mantiene. Sofía vino 2 semanas después, con un dibujo de un pájaro que había hecho en la escuela. «Es como los tuyos», dijo, y lo colgué al lado del primero que terminé. Rodrigo llamó una vez por teléfono, la voz ronca, pidiendo si podía pasar a buscar unas herramientas que había dejado en el patio. Vine. Hablamos poco. Me miró el telar en la sala y dijo casi sin voz: «Nunca pensé que todo esto era tuyo de verdad, mamá». No respondí con disculpas ni consuelos. Solo le recordé que la puerta seguía abierta para los niños, pero que la casa ya no era un hotel gratis. Se fue con las herramientas y una caja de naranjas que le di de la canasta de doña Rosa. Mariana nunca vino. Supe por la vecina que había engordado, que vendía poco y que a veces mencionaba «esa vieja» con un tono que ya no tenía filo, solo cansancio. El año siguiente trajo más cambios. Empecé a dormir en la habitación grande, la que había sido de ellos, con la ventana que da al patio donde ahora tengo 3 telares bajo un techo que construí con ayuda de las tejedoras. Las mañanas son mías. Me levanto cuando quiero, no a las 5 para cocinar para 4 bocas ingratas. Preparo café, remuevo con la cuchara de olivo y miro cómo el sol entra sin interrupciones. Los niños vienen cada 2 fines de semana. Pablo ya sabe tensar un hilo sin romperlo. Sofía vende sus primeros tapices pequeños en el mercado y guarda el dinero en una alcancía que le regalé. No les doy todo. Les enseño a tejer su propio camino, como yo tejí el mío con dolor y paciencia.
Doña Rosa me contó el resto una tarde mientras tejíamos en el patio. Rodrigo y Mariana se separaron hace 3 meses, dijo, cortando un hilo azul. Ella se fue a la ciudad con un trabajo en una tienda y él quedó en el departamento con los niños la mitad del tiempo. Dicen que el dinero nunca alcanza, que extrañan la casa grande pero que ya no se atreven a pedir nada. Pablo le dijo a su padre que quiere aprender a tejer pájaros como la abuela. Eso les dolió más que los $800. Escuché sin interrumpir, pasando mi hilo verde. El patrón de mi vida ya no tenía nudos sueltos. Lo que ellos habían llamado vieja que da asco, ahora era la mujer cuya casa se llenaba de risas de niños que venían por voluntad, no por obligación. La justicia no llegó con gritos. Llegó con pájaros que volaron de la jaula y encontraron su propio cielo. Una noche de invierno, cuando el frío entraba por las rendijas y el telar estaba quieto, saqué la cuchara de olivo y la puse sobre la mesa de la cocina. La madera brillaba bajo la luz de la lámpara, gastada pero entera, como yo. Recordé el almuerzo de aquel domingo, el grito que cortó el aire, el papel que dejé sobre el mantel. Todo parecía tan lejos ahora. Toqué la cuchara con los dedos hinchados y sonreí sin ganas, esa sonrisa que ya no escondía nada. Había removido rabia, sopas, silencios y futuros. Ahora solo removía mi propia vida, sin que nadie me mandara a comer aparte. Me senté frente al telar una última vez esa noche y empecé un nuevo pájaro, este más grande, con alas que ocupaban todo el ancho. Los hilos rojos, azules y verdes caían ordenados. Afuera, el viento movía las hojas del patio. Adentro, yo tejía sin prisa. Los niños vendrían mañana. Doña Rosa traería más lana el lunes. Y la casa, mi casa, respiraba conmigo. La mujer que masticaba fuerte ya no masticaba para otros. Masticaba para sí misma, con la boca llena de la libertad que se teje hilo por hilo, nudo por nudo, hasta que el patrón final muestra que nunca fuiste el mueble de nadie. Fuiste siempre el telar entero.